Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos la séptima conferencia. Les pido que apaguen el micrófono, menos Yesenia, porfa. Tenemos la séptima conferencia de nuestro ciclo, que va a estar a cargo de nuestra querida compañera Yesenia Martínez, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en Flaxo, Argentina, 2006, maestría académica en Historia en la Universidad de Costa Rica, 2013, diplomado en Formación Pedagógica en Educación Superior y diplomado en Investigación Educativa por la Funda UPNFM. Actualmente es doctoranda en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Ha sido docente en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Tegucigalpa y en la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas Olancho en Honduras. También ha sido jefe de la Unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia entre 2006 y 2009 y coordinadora del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras. También fue coordinadora de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género en la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas Olancho entre 2011 y 2012. Actualmente es docente titular 2 en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Tiene una buena lista de publicaciones y además ha recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos el Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I del año 2012, otorgado por la Embajada de España en Honduras y la Academia Hondureña de Geografía e Historia en Tegucigalpa. También fue becaria de investigación Richard Greenleaf para el año académico 2016-17 por la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane en Estados Unidos para su reciente estudio sobre las poblaciones enfermas y enfermedades, una historia de la salud en Honduras, 1880-1954. El año pasado recibió el Premio de Historia Rafael Eliodoro Valle por la Academia Hondureña de la Lengua en Tegucigalpa. Y en este momento se encuentra desarrollando la investigación Estado Liberal, Salud Nacional y Transnacional ante las enfermedades infectocontagiosas y tropicales de las poblaciones subalternas en Tegucigalpa y el Caribe de Honduras, 1902-1933, y su presentación de hoy se titula Gripe, influenza, trancazo o pleito de perros en Honduras, su impacto y la indiferencia a centenares de víctimas entre 1918 y 1919. Yesenia, adelante. Bueno, hemos perdido a Yesenia. No te puedo creer. ¿Se desconectó? ¿Está desconectada? Vaya lío. Ahí vuelve. Conectarme directamente de mi celular, porque ya estoy a la parte de la oficina del rector y todavía me falló el internet. Bueno, así, pero ya. Yesenia, nada, tienes la palabra para que inicies la presentación. Sí, disculpas. Sí, buenos días a todos y a todas y buenas tardes para otro de los compañeros que esté con diferencias de horario. Quiero saber si me avisan si se está compartiendo la presentación. Sí, Yesenia, está abierta la presentación, puedes ponerla a rodar. Sí. Bueno, en primero quiero agradecer a los coordinadores de este proyecto, al doctor Luis Arrioja, a Rogelio Altés, a la doctora América del Vilar por haberme permitido formar parte de este equipo con esta iniciativa que quizá, como ya nos han planteado, va para más, y entonces agradecer muchísimo. Disculpas por la conexión, ¿verdad? Pero tuve que venirme de mi casa para estar aquí más seguro, pero parece que no sucedió
lo mejor. Pero bueno, voy a dar de alguna manera un primer acercamiento a lo que es los hallazgos sobre esta epidemia que afectó el mundo entero y que en Honduras creo que es la primera vez que se va o se está haciendo un trabajo que pueda dar por lo menos algunos datos. No hay ningún artículo, ningún trabajo, por lo menos hasta ahora se ha encontrado sobre el tema. Entonces, por un lado, es muy alentador y quizá para algunos sería como tengo una beta, tengo una mina para investigar, pero por otro también ha complicado lo que es las fuentes y cómo armar por lo menos estos primeros datos. Tengo estructurado la presentación, primero un poco hablarles de la metodología y fuentes y luego que es un problema para muchos países y para el nuestro es muy particular, y luego hablar de un poco un resumen del contexto de lo que está antes de la epidemia y en el momento de la epidemia, que por supuesto esto desfavorece el trato que se le da y por ello la indiferencia a centenares de víctimas. Y por otro es un poco la muestra de los fallecidos en algunas ciudades del país, algunos municipios o puertos, donde tuvieron muy poca asistencia médica o la ausencia también de las autoridades sanitarias. Y una última parte, cómo esa indiferencia también se ve en el trato, en el momento que se está recetando, cómo se debe considerar también no solo el tratamiento, sino también las formas de entierro de las víctimas. Honduras, creo que la mayoría de ustedes, algunos quizá conocen nada más en los mapas, está en el centro, en el corazón de Centroamérica, y actualmente con población migrante, o fuera de casi más de 1 millón de población fuera del país, están registrados aproximadamente unos 9.444.000 habitantes, y estos, bueno, es parte de la población actual. Sin embargo, para 1918-20 se aproxima en unos 620.000 a 625.000 habitantes. Yesenia, no se está viendo la presentación. Ahora sí, parece que corrió, no había pasado de la primera lámina. Allá, entonces creo que voy a tenerla así, porque si la coloco completa no me la pasa, parece. No, parece que no sé se ve. Vale, si la tienes así y la podemos ver así, perfecto, se ve perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos aquí la ubicación, lo que acabo de mencionar, y luego cuál fue el escenario antes y en el momento de la epidemia. Es muy importante para poder entender de alguna manera cuándo inicia y por qué está ese momento también muy importante de lo que es la segunda etapa de la reforma liberal, y también los vínculos, un estrecho vínculo entre la élite política y médica, y que pareciera que hubiese tenido mayor atención, pero no fue así la situación. Entonces, este momento de 1918 a 19 está como en el intermedio de lo que se puede llamar el mejor momento del Estado liberal, cuando se está construyendo esa imagen de la modernidad hondureña, y también los imaginarios de la nación, que no solo tiene que ver con el proyecto del Estado-Nación, sino también que va más allá de otros proyectos como la Unión Centroamericana, el volver de alguna manera a ese proyecto de 100 años atrás de unificar Centroamérica. Este es el momento en el cual se considera también como el boom del banano y la injerencia de Estados Unidos en Honduras y por supuesto en la región, y particularmente después de 1907, que es cuando también está muy activa la participación y la relación de los médicos con el Estado.
También es un momento de inestabilidad política, incluso esto termina en guerras civiles, inclusive el mismo año de 1919, en ese contexto de la epidemia, y hay otra muy fuerte, quizá de las más fuertes para el siglo XX, en 1924, y todo esto también desestabiliza a una institucionalidad de la salud, como fue también la Facultad de Medicina, que en varios momentos fue cerrada, casi una década incluso, no solo por la inestabilidad política, sino también por diferencias entre el personal o los médicos, los estudiantes con el gobernante del momento, como pasó en 1907 hasta 1910. Por otro, se da también esa discusión de cómo echar a andar el proyecto del Estado sanitario, que inicia en 1907, cuando se elabora el Código Sanitario, que fue aprobado en 1910, ya en un contexto que se da la Cuarta Conferencia Sanitaria Internacional en San José, Costa Rica, y desde ahí también se emite, a partir de 1910, se trabaja hasta 1920 en lo que es la reglamentación de la salud, y a la par una reglamentación del Estado que tiene que ver con una reglamentación concesionaria que también va a favorecer a las inversiones del banano, y que con ello van a surgir conceptos claves como la colonización, y también el concepto de obrero se integra en el Código Sanitario, y por supuesto en toda la reglamentación que se va elaborando para esos años de 1910 a 1920, va integrándose la población obrera, incluyendo las mujeres y los niños entre 12 a 14 años, que ya se consideran como mano de obra también en estas inversiones de la población de los espacios agroindustriales. Por otro, en esa misma década de 1910, se está no solo reglamentando la sanidad y también las concesiones para las inversiones, sino también que a la par se está construyendo un discurso que va a terminar o de alguna manera se va a oficializar para 1930 en lo que es ese concepto de la nación mestiza, de Honduras, una nación mestiza, y a la vez toda esta legislación entre la sanidad, las concesiones y las leyes de inmigración van a aperturar de alguna manera o van a ofrecer algunas condiciones para la salubridad, pero por otro también van a aceptar a ciertas poblaciones y van a rechazar algunas poblaciones, como lo fueron las mujeres que ejercían la prostitución, o aquellas poblaciones de origen negra, de origen antillana, como personas no aptas para la nación. Entonces, en esto participaron, en estos momentos participaron los médicos siendo no solo autores del Código Sanitario, no solo autores de la reglamentación, sino también los médicos participando directamente en el Congreso Nacional como diputados y aprobando las leyes, y también los médicos dirigiendo las instituciones de la salubridad, y por otro también promoviendo discursos de alguna manera racistas y fuertes para al momento de no solo como estando en estas instituciones, sino también como presidentes de la República. Quizá entre 1907 a 1932 es el momento de mayor participación de los médicos en la estructura política, y también es el momento donde están 3 presidentes con profesión médica. Y a pesar de ello, en el momento de la epidemia se da justo en esa década de 1911-12 y 1913 a 1919, el presidente de la República era un médico, y por supuesto se ve acompañado de toda una generación, inclusive algunos que responden a algunos de procedencias de algunas regiones de Honduras, pero por otro a lazos de amistad e incluso de familiares y compadrazgos. Entonces al final es una década donde está muy organizada una generación de médicos, están integrados en política intelectual, y que les interesa de alguna manera atender ciertas enfermedades, y descuidan, por ejemplo, en el momento de la epidemia de 1918-19, hay un descuido total porque son años de
de un proceso electoral que termina en una guerra en septiembre de 1919. Este cuadro es una estadística que se ha podido de alguna manera construir con los censos de varios años e incluso estos datos no nos encontramos para todos estos momentos o estas 3 décadas del siglo XX. Este es un problema de las fuentes y en los cuales quiero agradecer muchísimo por algunos directores del Archivo Nacional, de algunas municipalidades, algunas incluso colegas que han colaborado con información que se ha juntado en todo en este proceso. Estos censos no se encuentran para todos los años con detalles de las enfermedades. Encontramos un censo muy importante de 1916 y un censo de 1930, que son los que dan los detalles de las enfermedades que más afectan. Entre estas décadas de 1910 y las décadas de 1920 hay como un grupo de enfermedades que son las que más afectan. Por un lado es las enfermedades, la malaria o el paludismo, por otro las enfermedades respiratorias y por tercero las enfermedades intestinales, ¿verdad? Que son uno de los 3 grupos quizá, y esto se puede ver no solo que en algún momento se tenía como la literatura como la única fuente, pero cuando revisamos las estadísticas y los informes de la United Fruit Company, por ejemplo, los informes de salud, vemos que estas son los 3 primeros grupos de enfermedades que más afectan. Algo que sí llama la atención es que en esto, entre 1911 a 1916 se registra la influenza, con pocos casos, por supuesto, pero sí como un tipo de enfermedad se registra en el censo, por lo menos de 1911 a 1916. Eso quiere decir que sí se conocía con ese nombre. De esta población, entre 1911 y 1916, se encuentra por lo menos quiénes son los oficios de más o menos unos 2.000 tipos de enfermedades que se clasifican, se hace un análisis, por ejemplo, de cuál fue la población que más afectó y vamos a encontrar siempre que los niños, ¿verdad? Están en los grupos, los niños de 0 a 14 años están entre el grupo más vulnerable y encontramos a mujeres, por un lado que en algunos parece que solo son domésticas, pero luego aparecen otros oficios como las costureras, modistas, tortilleras, molenderas, y que este grupo de mujeres también siguen siendo las más afectadas en 1918-19. Y por otro, en este momento de la década de los 10, crece la población jornaleras y labradores ubicados en los espacios del banano y del ferrocarril, y por supuesto van a aparecer como en la parte los hombres con estos oficios como los más afectados. Esto va a mantenerse entre 1911 a 1919. Y encontramos, ¿verdad? Como les dije, que los niños forman entre el 42 al 51% de la población afectada en este momento. Como les mencioné al inicio, los censos que hay en Honduras que se registran, la población total, algunos más completos que otros. Entonces se hace una revisión entre 1910 a 1930 y si bien en 1916 hay 600 en 1997 esto para 1918-19 está en aproximadamente 625,000 habitantes. En cuanto a este momento de 1902 a 1932, que es un momento de interés como parte de un proyecto de investigación más amplio en el cual estoy trabajando sobre la política sanitaria, me he encontrado con cuándo exactamente se dan esa propagación de algunas epidemias y cuáles afectan al territorio o algunas regiones del país y que de alguna manera también incide
en lo que es la formulación de lo que va a ser la legislación sanitaria y también el interés. Esto refleja el interés de los médicos en atender y del mismo Estado en atender a poblaciones afectadas. Aquí hay una secuencia, una cronología de esos momentos del Estado liberal cuando se vio afectada o mayor afectada la población por la epidemia de viruela, la de fiebre amarilla, tos ferina incluso y la influenza. Algunas afectan la geografía nacional. Hay otras como la de 1905, la fiebre amarilla, que es nada más un departamento en el Caribe de Honduras. Y esta es muy importante porque es la primera vez en 1905 que Honduras tiene una visita de una comisión internacional de lo que son las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Y se da toda una discusión sobre el origen de la epidemia, queriendo culpar que fue en Honduras, cuando en realidad la epidemia tuvo origen en Nueva Orleans, en la zona sur de Estados Unidos, y para ello tuvo que ver un grupo de médicos, periodistas, inversionistas de los 4 estados del sur, y se puede decir que a partir de ahí hay una verdadera presencia de las autoridades sanitarias de Estados Unidos en Honduras. ¿Por qué tengo estas gráficas? Porque también para mencionar que no se le dio la misma atención o nada de atención a la influenza en 1918-19, a pesar de que había afectado la mayor parte del país, ¿cómo se dio con la viruela? La viruela, siempre que había propagación de viruela, por ejemplo, en 1891 se elaboró la primera disposición de las epidemias en Honduras. En 1919 se trata como un problema nacional, a pesar de que son poquísimos casos. En 1916 también a la sequías y también no solo la falta de lluvia, sino la plaga de la langosta afectó, y esto por supuesto también afectó también la cosecha, por lo cual se tuvieron que organizar no solo los médicos, sino también los gobernadores políticos y muchísimos grupos a nivel nacional para poder hacer la compra de maíz y distribuirla en el territorio y atender el crecimiento de la población de alguna manera más pobre que se vino hacia Tegucigalpa en búsqueda de alimentos y de trabajo, y al final lo que terminaron fue aperturando como un asilo para esos pobres en 1916. Y este problema de 1916 de la viruela incluso se tuvo que atender hasta 1919 con una campaña de vacunación. Lo cual ahí se muestra cuánto se invierte en poder atender la vacunación, en poder abrir varios centros de aislamiento, y lo mismo, esto no sucedió para 1918 y 19, o como pasó en 1926, siendo un presidente, en ese momento también había un presidente médico, y esta epidemia en 1926 se tomó la atención o el tiempo, el mismo presidente con el director de salubridad, de poderla atender a nivel nacional. Una campaña a diario salía de invitar a la población a que se vacunara por más o menos unos 6 meses, lo que no se dio en 1918-19. Voy a tratar de mostrar un ejercicio de 37 municipios de muestras de datos. No es total, por supuesto, este es un primer acercamiento, y por otro voy a mencionar algunos, no todos, por cuestiones no solo de tiempo, sino también porque es su trabajo en construcción, y sin mencionar que a pesar de que estamos en este momento con este proyecto, invitado desde creo que noviembre del año pasado, la idea surgió desde el año 2019, antes de que se propagara incluso la epidemia de influenza, cuando se me organizó dentro del doctorado un curso sobre epidemias, muertes y cementerios, que aquí está en esta sala el doctor Darío Uraque, que fue el responsable de ese curso, y además de motivarme a que no solo estudiara la epidemia de la fiebre amarilla de 1905, sino también me motivó para que integrara en mi proyecto de investigación desde el año 2019 el tema de la influenza, o la gripe española, como se conocía en la prensa en ese momento en Honduras. Y en ello tuvo que ver también, y agradecer de paso a un grupo de estudiantes que en el momento que nos cerraron la universidad con la epidemia el año pasado, nos dedicamos
yo estaba trabajando los municipios del Caribe y la ciudad de Tegucigalpa, y un grupo de estudiantes, al momento de cerrarle sus espacios para consultar las fuentes primarias en sus proyectos de investigación que yo les dirigía, tuvimos que reorientar la planificación y poder incentivarlos a que consideraran otros proyectos, y varios de ellos se dedicaron a sistematizar el resto de los municipios, que formamos al final 37 municipios, donde se hace un resumen, las estadísticas de alguna manera se sistematizan, y luego, claro, por supuesto, después hay que hacer todo un análisis que va con otros colaboradores que tiene que ver con demógrafos que han apoyado el proyecto. Esta es la ruta o la entrada, o los principales puntos de entrada, perdón, de la epidemia en Honduras. Hasta hace un año, creo, o menos de un año, tenía la idea de que había sido por el Caribe, igual que la fiebre amarilla en 1905. Luego, revisando detenidamente las estadísticas de los libros, de lo que dan los libros de defunciones, de la Iglesia Católica, vamos a encontrar datos que los primeros fallecidos están para el 1 de octubre de 1918. El 1 de octubre se encuentran dos fallecidos, los primeros dos fallecidos, uno en el sur de Honduras, que está en el departamento de Valle, y otro en Tegucigalpa. Curioso, porque Tegucigalpa, que es casi en el centro del país, se encuentra el segundo fallecido, o sea, son dos fallecidos el 1 de octubre, lo que dice que la llegada de la epidemia fue para fines de septiembre a Honduras, y también entre el 1 de octubre y el 2, particularmente a partir del 2 de octubre en adelante, se empieza una campaña publicitaria para atender la epidemia, pero por parte de empresas comerciales y no de las autoridades sanitarias. Luego hay dos puertos de entrada, que son los puertos incluso coloniales, uno de ellos, que es Trujillo, el otro es Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, que es el puerto, prácticamente el puerto más importante de las bananeras, y también ya en 1918 son los puertos, tanto Trujillo en el departamento de Colón como Cortés van a ser los puertos que van a estar conectando los espacios del banano en 4 departamentos, que son Colón, Atlántida, Lloro y Cortés, y esto va a propagarse, por un lado, la epidemia en diferentes rutas, la del sur, que toma hacia Tegucigalpa, las dos del Caribe, que van a pasar por un lado, la de Cortés hacia la zona de San Pedro Sula, que va a ser la ciudad más importante de Honduras en la parte comercial, y ligada a la inversión del banano. Esta está muy, muy vinculada a lo que es la línea del ferrocarril nacional, mientras que la otra ruta, que está en lo que es el puerto de Trujillo, en el departamento de Colón, va a tomar la ruta de conexiones locales del ferrocarril, donde está la sede de la Trujillo Railroad Company, una subsidiaria de la United Fruit Company, y va a conectar todos los campos bananeros hacia 2 departamentos, el departamento de Atlántida, donde está también la Vaccaro Brothers Company, y el departamento de Lloro, y principalmente los campos bananeros que son de interés para la Trujillo Railroad Company. Estas son las 3 entradas que tiene, y es a partir de ahí entonces donde vamos a encontrar algunas comunidades más afectadas. Por ahora se están tomando mapas prestados por los que usa el Observatorio de Demografía de la Universidad Nacional Autónoma, y por otro un mapa que está en un libro sobre el estudio del ferrocarril de una compañera historiadora, pero ya también estamos en esto construyendo los mapas propiamente para la epidemia. Por ahora los tomo prestado para poder ver que este mapa, que refleja la línea del ferrocarril nacional para fines del 19, es la misma entrada que tiene la epidemia de fiebre amarilla en 1905, y también la misma entrada, una de las 3 entradas que tiene la epidemia de influenza en octubre de 1918 desde Puerto Cortés, y que es la línea del ferrocarril nacional. ¿Cómo dentro de la misma metodología de registrar o de sistematizar los datos, y luego dentro de las mismas fuentes, que no solo son los libros de defunciones, sino también los libros, por ejemplo, de correspondencias, o por ejemplo la correspondencia privada, vamos a encontrar cómo se registró la epidemia, y que esto nos llevó también
a agruparlo, no solo por estos datos, sino por todas las enfermedades otras respiratorias como la neumonía, bronconeumonía y otras. Entonces, pudimos encontrar dentro de todo estos datos que dependía a veces de cómo se le llamaba en algunos casos, y esto nos lleva también a sistematizar los mismos datos o los grupos de la misma enfermedad, como es en Tegucigalpa, que es la ciudad capital, se vio, y eso es parte del interés también, como un problema de la gripe del norte o la epidemia del norte, la epidemia de la pobrería. O sea, que pareciera que solo afectó a la población pobre, por lo menos en los registros se ve que hay de todo, menos, claro, no hay médicos, eso es algo bien curioso. En los informes de la United Fruit Company se registra como la influenza. En los registradores, que quiénes son los registradores, muchas veces está por los familiares, los amigos de las víctimas, una persona que registra que no tiene nada de conocimientos de salud, por supuesto, pero a veces cuando aparece muchas veces influenza en algunos casos del Caribe es porque algunos médicos incluso de las compañías bananeras, como el caso pasó de la Trujillo Railroad Company, que el mismo médico del hospital de la Trujillo, en la ciudad de Trujillo, él registraba los fallecidos, pero no registraba todos los fallecidos, solo los que fallecían en el hospital. Entonces vamos a encontrar, por eso el nombre de pleito de perros, ¿no? Por la población y la prensa del Caribe. Entonces eso es bien importante porque es de acuerdo te da como las especificaciones de qué siente, de las síntomas. Y dependiendo de las síntomas, entonces vienen esos nombres del trancazo, según la prensa, o pleito de perros. Incluso sale otros nombres, como los han mencionado ya, que tienen que ver también como la tipología misma francesa, igual, y algunos que están residiendo de la élite con sus mismos amigos o empleados en Tegucigalpa, van a encontrar o se encuentra registrada como la epidemia, como la flujo, y eso también a veces confundía en un momento, como, ¿qué significa flujo? Porque cuando estábamos discutiendo con los estudiantes y había que explicarles esos detalles. Esto de estos nombres también te dice a veces el impacto de la epidemia. En qué momento, en algunos, por ejemplo, en el Caribe, cuando se mencionaba que además de todas las síntomas que sentían, que parecía que era un trancazo que le habían dado, también decía que por culpa del trancazo se cerraban las escuelas. Solo se cerraron unos pocos días y en algunos municipios se cerraron, pero ya finalizando el año escolar, porque el año escolar termina en noviembre, entonces se cerró las últimas 2 semanas. Esto no fue en todos lados, en otros sí se atrasó el año escolar de 1919, pero no hubo una normativa nacional de si se suspendían las clases o se cerraban los centros educativos, y sí se ocupaban los centros educativos para de alguna manera ser espacios de vacunación para la viruela, pero no para atender los asuntos de la influenza. Es una epidemia en la cual se refería muchísimo como que era del norte, como que fue en la Ceiba, en el Caribe, y vamos a ver que en realidad fue afectó a por lo menos hay una muestra de 15 de 17 departamentos que hay en el momento, y que sí fue un caso que afectó, estos 37 municipios representan apenas representan el 14% de los municipios o de la geografía política en que estaba dividida en el momento, de 265 municipios. Sí dice por lo menos que está en 15 de 17 departamentos. Se eligieron para esos municipios, por un lado se había decidido puertos, como los criterios que se tomaron, los puertos del Caribe y del sur y el Caribe, también las ciudades que eran de puertos terrestres de alguna manera, luego se tomaron la ciudad capital, las ciudades, los poblados más importantes, más ligados también a las compañías bananeras, luego las poblaciones que estaban en la ruta de las carreteras. Resulta que esos fueron los criterios que se tomaron de inicio, pero luego cuando vamos a ver la información no teníamos datos para todos estos criterios. Entonces al final tuvo que decidirse de vamos a trabajar donde está la información. Y solo está en 37 municipios, por lo menos en los libros de defunciones, que son la fuente más completa para estudiarla hasta el momento que he encontrado.
Digo nos o en plural porque el primer paso de este ejercicio lo hicimos con estudiantes para recoger la información. Luego, cuando ya estoy propiamente en el Archivo Nacional, me doy cuenta que las estadísticas no hay. Informes de hospitales, no hay otros datos de las memorias de gobernaciones y otros. Entonces vemos este grupo de población donde sí es la influenza la que más va a afectar entre octubre a diciembre de 1918 y enero. Es enero a marzo, en realidad, abril, al mes de abril, los momentos más fuertes donde se encuentra la influenza. Se van a duplicar las enfermedades, eso sí, se hace una comparación y se van a duplicar en ese momento, en esos meses desde octubre de 1918 a por lo menos septiembre de 1919. ¿Cuáles son los meses más afectados? El meses más afectados son de octubre a diciembre, y el mes pico es en febrero de 1919. Pareciera como que es un dato, 900, más de 900, por eso yo le digo centenares, pero sí, si solo representa el 14% de municipios, sí es una muestra que puede decir que murieron quizá más de 2.000 personas en el caso de la epidemia. No sabemos exactamente los contagiados, solo aparecen datos en algunos centros, pero no aparecemos cuántos contagiados, solo en realidad cuántos están registrados en los libros de defunciones. Esto es, por ejemplo, las causas, como el gráfico que muestra las causas de fallecimiento en este momento de 1918 al 19, y vamos a ver ese momento de la influenza, ¿verdad? Que es en febrero, que es 664 casos, hubo algunas ciudades donde moría hasta 16 el mismo día, por ejemplo, la ciudad de Juticalpa, que es una ciudad muy importante para el momento, porque es la ciudad de procedencia del presidente de la República. Solo para dar algunas muestras, ya para ir terminando, en esto tengo este es el espacio del Caribe, ese Caribe donde hubo una entrada de la influenza, donde se registran, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, que es un puerto muy importante para lo que fue la Trujillo Railroad Company. En ese espacio murieron más de 60 personas en el mes de noviembre, 68 en un total, solo en el mes de noviembre, y sí hubieron disposiciones locales, e incluso se hizo hasta 1919, estaba muy cercano un hospital de la compañía bananera, solo habían 3 médicos, quizá de las pocas ciudades de las cuales habían médicos, 2 privados y 1 de la compañía bananera, y incluso ahí se manifiesta los informes de las alcaldías municipales de que se rompieron las andas en que se llevaban los cadáveres, se tuvo que abrir un nuevo cementerio en ese momento, y al igual en otras comunidades como Iriona, y esta Iriona y el caso de Trujillo se registra que la mayor población fue garífona, población afrodescendiente, fue la más afectada, pero también hay datos de diversas nacionalidades. Y por otro, vemos en estas ciudades que conectan a las compañías bananeras como Olanchito, la mayor parte de población afectada fueron mujeres de oficios domésticos y sus hijos, por ejemplo, incluso costureras, planchadoras, y en el caso del Porvenir, que ya es en el departamento de Atlántida, siempre en el mismo espacio del Banano, algo que llama la atención es que fueron muy pocos, apenas fueron 11 los fallecidos, y más todos se dio en febrero de 1919. Aquí se da algo como en otra comunidad en el departamento de Cortés, también cercana al puerto Cortés, que son las mujeres o los hijos de las mujeres que ejercen la prostitución. Entonces hay un comportamiento diferente en cada uno de los espacios. Esto, por ejemplo, aquí en Trujillo, en esta parte del Caribe, ahí la dice que no hay ningún fallecido en 1918. Para 1900 dan el informe de la como que registra todos los fallecidos del 18, lo registra en un grupo y dice que en Trujillo fallecieron, por ejemplo, 165. En 1919, en realidad, falleció casi 68 creo, en un mes, en 1918. Entonces, esto tiende a confundir cuántos murieron en 1918, cuántos en el 19, y depende también de quién va a de alguna manera producir la fuente.
En cuanto a la atención médica, pues como les dije, en Trujillo fue uno de los espacios del Banano que tuvo atención médica, y otros de todos los relacionados con el Banano tuvieron en los dispensarios, pero la mayor parte de la gente murió sin atención médica. Solo para mostrar un ejemplo de Tegucigalpa, que era, no solo estaba el grupo de los médicos que representaban toda la élite y también de política, sino también que estaba el Hospital General, el hospital más importante, que atendía no solo población de Tegucigalpa, que era el departamento de alguna manera que va a concentrar los espacios, las instituciones de la salubridad pública. Aquí en el hospital hay un desconocimiento también prácticamente de la epidemia. Se reportan 95 fallecidos en esos meses de octubre, en el año económico, le llaman ellos, desde julio de 1918 a junio de 1919. Y en ese informe de los hospitales solo se encuentran 96 fallecidos y ninguno se reporta por causa de epidemia en el informe de las autoridades del Hospital General. Cuando vamos al libro de funciones nos encontramos que 147 de este total habían fallecido por causa de la epidemia. Un gran porcentaje entre octubre a noviembre y otro porcentaje entre enero a abril de 1919. Esto lo encontramos, por ejemplo, que también hay una atención médica, pero de manera privada en Tegucigalpa. La mayoría, el 70% son atendidos por médicos de los que reportan fallecidos, pero un 30% sin atención. Eso no quiere decir que el 70% fue atendido en los hospitales, sino en sus propias casas o en casas de familiares. Esta es una ciudad que está en el oriente de Honduras, donde era originario el presidente de la República del momento, también médico, y aquí encontramos que fallecieron 185 en ese periodo, de los cuales en ese año que se analizó, de octubre de 1918 a septiembre de 1919, se analizó un año completo, y en ese año se reportan 128 fallecidos por la influenza. Esos son datos que incluso no se registran en ningún informe, en un documento, en una obra, en ningún lado. Estos datos también te ofrece que hay atención médica en esta ciudad donde era originario el presidente. Solo hay 3 ciudades donde se registra la atención médica. Trujillo, donde está la United Free Company, la zona de Trujillo, por ejemplo, es una de las que más atiende, Tegucigalpa y Juticalpa. Y sí, se registra que hay mayor atención de población a nivel privado. Y si vemos las edades, ¿cuáles son las edades más afectadas? Está entre 15 a 65 años, y por supuesto en un segundo grupo están los niños de 0 a 14 años. Esto también se registra de cuáles son, va como a la par. Si hablamos de mujeres y hombres, claro, los hombres son los que más son afectados, y ahí están incluidos los niños, que es una población más amplia. Y solo para mencionar en cuanto a la forma como fue tratada, no hubo normativas nacionales, no hubo ninguna atención como sucedió en 1909, en el 16 o en el 26. Sí, incluso las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de donde dependía la Oficina de la Salubridad Pública, apenas registra un párrafo de cómo fue la epidemia de 1918-19, y la menciona como una epidemia que afectó nada más la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Por lo menos hasta el momento no se ha encontrado. Sí podemos encontrar anuncios publicitarios donde dice cómo tratar, qué debe tomar, e incluso qué tipo de refresco debe de tomar, como el caso de esta empresa Jutiapa, que es una empresa de gaseosas, donde dice que hay que revisar los tapones, que no vayan sucios, que por ahí va la influenza, o por lo menos las pastillas de Bayer, que son del producto de Bayer, por ejemplo, que son importantes para la influenza. Se encuentran en los periódicos y en los pocos periódicos todos estos registros publicitarios, pero no se encuentra ningún mensaje de las autoridades sanitarias para el momento de una campaña de prevención u otras. Sí, encontramos recetas caseras, recetas como esta, una indicación oportuna contra la influenza,
que deben de ser, algunos son como la medicina popular, ¿no? Que tomen té de canela, que no sé, que estén aislados, para qué síntomas. Encontramos recetas de médicos, que incluso este médico es algo muy importante porque él estaba en ese momento de 1919 siendo propuesto como uno de los candidatos a la presidencia de la República, y resulta que por culpa de haberlo colocado, propuesto, el mismo presidente, su cuñado, terminó en un conflicto de una guerra, pero sí se dedicó, mientras estaba en el exilio, que se había autoexiliado, él pudo elaborar una receta desde Estados Unidos. Algunos médicos trataban incluso a los contagiados en sus clínicas privadas, y los llamaban los pobres de solemnidad. Esos pobres hay que tratarlos y les vamos a dar gratis, les voy a dar gratis, como fue este médico Saúl Laínez, porque se había cerrado el consultorio público que había puesto la Oficina de Salubridad en el momento de la epidemia. Y así, este comportamiento, por ejemplo, del doctor Valenzuela, que fue el director del Hospital General, y este médico siempre tuvo esa forma de tratar a los enfermos como los pobres, como de diversas maneras, racista, incluso muy racista. Y este es un dato también que ofrece cómo se va a tratar a los que están contagiados. Habían diferencias. No era lo mismo que se contagiara en la academia militar a que se contagiara, por ejemplo, en un barrio de Tegucigalpa, en una aldea de Tegucigalpa. A ellos se les atendía a la farmacia del Hospital General por la tarde, cuando había tiempo, porque la mañana era dedicado para atender los cuarteles, las escuelas normales, a los empleados de la salubridad pública. No habían empleados, había mucha demanda, pero a esos que estaban contagiados, a esos pobres contagiados, les tocaba por la tarde, y especificó que después de las 3 de la tarde. Y ya para cerrar, entonces tengo esto fue diferente. Algunos se enterraron el mismo día, como algunas señoras, por ejemplo, en el Caribe murieron con sus 2 hijos, se enterraban el mismo día los 3, hubo un caso muy triste en algunas partes del territorio, donde enterraban a sus hijos junto el mismo día con sus madres, mientras en el caso de Tegucigalpa, uno de los 2 primeros casos tuvo toda una ceremonia de 2 días, que fue enterrado con discursos, con toda una solemnidad, ¿verdad?, donde se pudo hacer toda una ceremonia. Tuvo atención de 3 médicos, incluyendo el mismo de la Academia Militar, y esto no fue el mismo trato para todos. Entonces, para cerrar, a pesar de que este es un acercamiento a los datos, que con una muestra de 14 municipios de 265, porque no tenemos como muchas fuentes para dar, quizá en los próximos avances podríamos tener datos mayores, y sí, murieron, hay una representación, esto sí representa que la epidemia afectó la geografía nacional, no fue una epidemia del norte, del Caribe. Sí, también podemos ver que hay una ausencia de las autoridades sanitarias en cómo se trató la epidemia, viéndola esta como la epidemia de los pobres, aun cuando se registra que hubo médicos contagiados, no solo en Tegucigalpa, sino médicos en las compañías bananeras, que incluso después llegaron a ser presidentes de la República. No fue el mismo trato, según se ve, se ha trabajado los otros momentos para el caso de la epidemia de viruela, y sí puede decirse que afectó mayor parte de la población infantil y las mujeres dedicadas a los oficios no solo domésticos, sino también a otros oficios, inclusive el oficio de la prostitución. En este sentido, entonces, tenemos un primer acercamiento, y esto es lo que puedo ofrecer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yesenia. Excelente aporte. Además, que con tu trabajo, el que presentó Ana María y los casos de Luis con El Salvador y Guatemala, vamos teniendo mucho más claro el panorama de Centroamérica, que nos permite comprender además la forma de propagación en la región y cómo afecta e impacta de forma diferencial en cada caso, ¿no? Bueno, les abro el derecho de palabra a los colegas y compañeros, aquellos que están asistiendo por primera vez. La dinámica es que quienes
intervenimos oralmente somos los miembros del grupo de investigación. Aquellos que quieran hacer una pregunta, para eso está el chat y con gusto la alcanzamos a Yesenia después de la participación de los colegas. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, mientras se animan, te consulto, te comento que me llamó la atención lo de pobres de solemnidad, que es una expresión que proviene de la colonia, por cierto, en cuanto a la asistencia pública a personas que no tenían recursos, sobre todo para el entierro, y esa mención de pobres de solemnidad que permitía, digamos, el servicio de enterramiento, pero también la atención en hospitales, se ha mantenido incluso hasta el presente. Hoy mismo, en el siglo XXI, conseguimos, en el caso de Venezuela, casos de pobres de solemnidad, que es decir, personas que fallecen en los hospitales y que no son reclamadas por nadie, son registradas como pobres de solemnidad. Así que vemos la perduración de una calificación que tiene profundidad colonial todavía vigente en el presente. Adrián, como abriste el micrófono, ¿tú quieres comentar algo? Sí, algunas coincidencias que se tiene con la Argentina, con el cual Honduras tenía poco que ver, ¿no? En ese momento. Me llama la atención el tema de los productos que se ofrecían en los periódicos. Aquí en la Argentina, en ese momento, en varios periódicos se ofrecían una serie de productos y en realidad, bueno, la epidemia, la epidemia de gripe española o de influenza era una buena herramienta de marketing, ¿no? Tal vez sea interesante una línea de trabajo por ese lado, con el tema, por ejemplo, de los periódicos. Me llama mucho la atención de que se ignorara por completo, ¿no? Es decir, porque en los periódicos, porque en la Argentina, si bien se hablaba de la gripe española, se sostenía de que en realidad, bueno, no era una enfermedad que pudiese ser demasiado problemática para la sociedad en varios, ¿no? Y eso me llama la atención, que, digamos, eso se decía en los diarios en la Argentina, pero no se la ignoraba. Lo que sí me llama mucho la atención es que, ¿qué es lo que hay? Digamos, habría que preguntarse qué es lo que habría atrás de ese ignorar por parte de los periódicos y no decir absolutamente nada, ¿no? Más allá de eso, felicito a Yesenia porque la verdad es que me pareció una excelente presentación. Tiene el micrófono, Rogelio. Gracias. Nada, Yesenia, que tienes la palabra para responderle a Adrián. Y luego tengo una pregunta pendiente de Ray y le doy la palabra a Miguel posteriormente. Sí, creo que la pregunta de Ray también con la de Adrián tiene mucha coincidencia, que dice, oculta esas formas de ocultar la epidemia y como dice Adrián también, que qué hay detrás. Creo que, como él dice, es propuesta de esa línea de trabajo dentro de esa revisión, ¿a qué se promueve, verdad? ¿Qué promueve, qué quieren ocultar? Por un lado, a diferencia de la epidemia, por ejemplo, de 1906 y 1909 y 1926, perdón, aquí las notas
por ejemplo, no hay notas, hay una ausencia de notas de la salubridad en cuanto a cómo tratarla. Por ejemplo, en 1926, que ahí aparece en una página completa durante 6 meses en los periódicos. Hay algunos que están todos los días promoviendo la vacuna. Aquí no hay ningún lineamiento, ninguna disposición en el periódico, por lo menos en 2 periódicos que hay. También hay muy pocos periódicos sobre esos 2 años. Por otro, es un momento de un proceso electoral. Es un año previo, 1918, y el año 19 es un año electoral. Es un año en que están ocupados más bien peleándose la élite de médicos, porque no solo es el presidente que es médico, sino también que algunos de ellos van de candidatos, incluso el que había elaborado el código sanitario iba de candidato, fue propuesto como candidato a la vicepresidencia, que se retiró, pero por otro los mismos médicos fueron despedidos de sus cargos desde febrero, algunos de 1919, estuvieron muy involucrados, algunos se fueron despedidos. Entonces, aquí interesaba más, en la primera página de los periódicos lo que muestran son anuncios publicitarios de los oficios, de los médicos, dónde están ubicados sus oficinas. Toda la primera página, la primera plana es de anuncios publicitarios. Sí, de alguna manera es también no preocupar la población, puede ser, habrá que verlo, habrá que trabajarlo más. Apenas los anuncios o la gripe del norte o dicen que está afectando la región sur, aparece en notas donde aparece, hay 2 líneas, por ejemplo, en una página que hay que tenerla muy minuciosa. Creo que es una forma, es la propaganda del momento, en un momento político, y eso para mí sí tiene mucho que ver el proceso electoral, pero habrá que indagar más. En el caso, que es lo que planteaba también Ray, como si era una forma de ocultar la epidemia, ¿verdad? Bien, bueno, Miguel Ángel. Sí. Bueno, yo pido disculpas, llegué tarde, me incorporé tarde, tenía otro evento que terminar académico, y hay un punto que me llamó la atención, digamos una duda, a partir de ver las curvas. Estaríamos hablando de 1, de 2 o de 3 oleadas de la epidemia. Es decir, tenemos una curva que se eleva en 1918 en octubre-noviembre. Después tenemos una segunda curva que es enero-febrero y una tercera curva de ascenso menor en el mes de noviembre del 2019. Estaríamos hablando de una sola oleada que abarcaría de octubre a febrero, de octubre del 18 a febrero del 19, o estaríamos hablando de 2 grandes oleadas. La más fuerte sería la del 19 y después un rebrote a finales de ese año. Esa era mi duda básicamente que me surgió. A lo mejor lo planteó antes que yo me incorporara, pido 1000 disculpas por haberme incorporado tarde, pero todo lo que yo escuché me gustó, me pareció una cosa muy, muy interesante, un trabajo muy minucioso, sobre todo en busca de fuentes, que a veces es muy difícil. Yesenia, yo quisiera hacer llegar mis felicitaciones por el trabajo que ha estado relacionando. Nada más. Gracias. No sé si respondo al comentario de Miguel Ángel. Es muy importante, sí, esa era como, a mí me llamó la atención el rebrote que hay para noviembre de 1919. Y claro, a veces pareciera como que son 3 momentos, ¿va? O 3 oleadas. Pero esto tiene que ver como el curso mismo, pareciera que como es la ruta que lleva la epidemia. O sea, la entrada, como que las entradas... Perdona, es lo que va... ¿podemos ver la gráfica, Yesenia? ¿Podemos ver la gráfica? Vamos a buscarla. ¿Qué es lo que sucede? Que esa, ahora mismo la busco, tiene que ver como pareciera que es una continuidad, como que va en ruta, pero a la vez se puede identificar incluso como oleadas. ¿Por qué? Porque en algunos municipios, por ejemplo, en los puertos del Caribe, Tegucigalpa y mismo la capital, creo que vamos a ver si está
Sí, esa. Aquí. Bueno, esa puede ser, sí puede ser esa. Ajá, sí. Entonces, octubre va afectando las primeras entradas. Las entradas, por ejemplo, incluso de Tegucigalpa y la entrada del sur, de una de las entradas de la epidemia, octubre, noviembre, son como los más complicados. Algunos puertos, los puertos, por ejemplo, el mes de noviembre es como el noviembre y diciembre, los puertos del Caribe, y en algún momento pensé como que todo se había infectado en noviembre y diciembre, pero resulta que no. Como que el otro momento, en esto, ya cuando voy a enero, febrero, ya se registra uno de repente, donde ya pasó en esos puertos de octubre y noviembre, ya en enero y febrero de 2019 ya no se presenta. Entonces, también va como la ruta que va cogiendo hacia el interior del país. Y ya para los meses de enero, febrero y marzo va hacia otras regiones de Honduras, o sea, no en las mismas. Sí llama la atención, a mí me asombró muchísimo cuando en algunos municipios aparece como un rebrote en el mes de noviembre. Entonces, de alguna manera, yo lo veo como la ruta que lleva la epidemia hacia el interior de Honduras, desde los puertos, pero en realidad sí son como 3 momentos. Muchas gracias, Yesenia. Bien, tenemos varias preguntas anotadas que voy a leer. Yesenia, las leo y tú vas anotando y luego haces una respuesta general. Preguntan por qué llamaron la epidemia pleito de perros. Pregunta Marcelo López, ¿existe en su país un debate sobre la memoria de la gripe española? Interesante. ¿Cómo? Que si existe en Honduras un debate sobre la memoria de la gripe española, ¿no? Pregunta Julio César García Delgado, ¿qué diferencias se pueden apreciar con respecto a la percepción de la enfermedad en la Honduras de 1917, 20 y en la actualidad, ¿no? ¿Qué años dice? ¿En la Honduras cuál? En la Honduras de la época y en la actual, ¿no? ¿Qué diferencias pudiese haber en la percepción de la enfermedad? Otra, sorprende el contexto de la región el silencio epidemiológico que imperó en nuestro país. La ausencia de registros de historia, por ello nos cuesta recordar y tendemos a la repetición. Otra duda de Ray que plantea, por la cercanía de Honduras con México, ¿cómo manejar el tema de la migración y transmisión de contagios? ¿Hay evidencia de alguna alteración o diferencia en los contagios en la franja fronteriza? Eso nos ayuda a plantear el interés por analizar los impactos de las pandemias en zonas fronterizas. Bueno, responde a este grupo de preguntas y luego le damos la palabra al doctor Euraque para que intervenga excepcionalmente en este caso. Adelante, Yesenia. Es uno de mis lectores del proyecto de investigación. Claro. En primer lugar, en cuanto a esto de por qué pleito de perros, esto sale también en la prensa como una manifestación incluso de los síntomas y una forma de cómo se llama, pero cómo lo define la población en el Caribe, en algunas regiones, en algunas zonas del Caribe de Honduras. Y llama la atención, no solo dice como muestra esta nota en uno de los periódicos del momento, que dice la influenza, trancazo o pleito de perros, pues tiene tanto nombre esa peste ingrata que de esto no hay que cuidarse. Saber su verdadero calificativo. Y sigue diciendo al final, es simpaticísimo porque después dice que en la continuidad de la nota voy a hacer aquí a leer un poco. Dice, porque en cualquier nombre que sea mata al que se lleva por delante. Si no se agarra de un buen santo como San Pedro, que como él tiene las llaves y cuida de las lámparas, ninguno mejor que él es el llamado para pedirle prórroga. O sea, es todo un discurso mismo que se genera, pero tiene que ver como todas las síntomas que está padeciendo la población. Y llama la atención
en esta misma comunidad, en el Porvenir, que también es sede de la United Fruit Company, que ellos en esa misma nota se quejan del trato y de la poco interés que le está dando la compañía bananera a los que están contagiados. Y en 1905, cuando se dio la epidemia de la fiebre amarilla, esta fue una de las comunidades más fuertes que protestó contra los médicos de Estados Unidos, porque siempre veían esa zona como un espacio de contagio, de que ahí estaban los agentes del contagio, e incluso quisieron quemar hasta uno de los médicos de las compañías bananeras en 1905. Entonces llama la atención de cómo ellos se vuelven, en 1918, se vuelven a quejar del trato, de la poca presencia e interés que tiene la compañía por atender a los contagiados. De ahí el nombre de pleito de perros. En esta, la siguiente, que tiene que ver con la percepción. Bueno, yo creo que en ese caso aquí tenemos un problema terrible en Honduras, en todo sentido, no solo político, sino culturalmente hay un problema de la memoria, qué recordar y qué no recordar. Y este tema de lo que es la epidemia de 1918-19 era totalmente desconocido. O sea, se empezó incluso a saber hasta el momento de las primeras entrevistas en la televisión, que me las hicieron a mí, incluso de cuándo había momentos de epidemias en Honduras, de cuáles fueron los momentos de epidemia desde el periodo colonial que más habían afectado, y se quedan sorprendidos cuando dice, y esa epidemia que hubo hace 100 años, entonces es cierto que es cíclico, que cada 100 años hay epidemias que afectan. Hay un desconocimiento total, y la historiografía, como les decía al inicio, para mí fue como, por un lado te emociona y dice, pues qué bueno que estoy investigando este tema, voy a aportar mucho porque voy a ser la primera, pero por otro también da deseo de llorar saber que no hay fuentes. Volviendo a esto de las fuentes, ¿va? No hay fuentes, por ejemplo, no hay informes de hospitales. Hay una facultad de medicina creada desde 1882, pero esa facultad de medicina, su biblioteca, que está muy ordenada, no hay informes de hospitales, cuando también pertenecía el hospital a esta facultad. No hay tesis de médicos para el momento, hasta después de 1936, y no digamos por parte de los informes de salud. Tengo 15 años, casi 16 años de estar trabajando el tema de salud, y es primera vez este año que me he encontrado con 3 informes de hospitales en esos años. O sea, hay una ausencia terrible, y eso te dice también que no hay una historiografía, no se ha producido sobre el tema de las epidemias. Sí, un poco del siglo XIX y del periodo colonial, pero muy, muy escasa, pero digamos que no hay ningún trabajo publicado como tal, como la epidemia de 1905 y la epidemia de 1919. Y luego a la otra pregunta de Ray sobre este tema de las fronteras. Si en un primer momento creí que era solo el Caribe la entrada, al final son los puertos mismos de la historia colonial. Sí hay. Lo que me llama la atención es que si ingresó por el sur de Honduras, está conectada, muy conectada a la ruta que mostró Arrioja, a los puertos del sur, que son con del Salvador. Está conectado a El Salvador, pero pareciera que es una ruta hacia el sur, hacia California, de Estados Unidos, pareciera. Pero en el caso del Caribe, ahí sí hay una conexión con Puerto Barrios, en Guatemala, claro, Puerto Barrios a Veracruz, en México. Entonces, esa misma ruta es la que tiene incluso la fiebre amarilla en 1905, que viene del sur de Estados Unidos hacia los puertos de Veracruz, la conexión de los barcos hasta los barcos de las compañías bananeras y el ingreso hacia el Caribe. Entonces, ahí sí hay una conexión muy, muy vinculada con México, en ese caso. Bien, gracias, Yesenia. Doctor Uraque, lo voy a convertir circunstancialmente en presentador para que tenga acceso al micrófono, lo cual puede hacer a partir de ahora. Y Juan Ignacio, después te damos la palabra a ti. Adelante, doctor Uraque. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, no sé si quieren ver mi cara, mejor solo el micrófono. Sí, dos preguntas, Yesenia. Bueno, saludarla por el hecho que una excelente presentación, y aquí mis preguntas van a ir más desde el punto de vista
bueno, sobre todo la primera como parte de la terna de la tesis. Y de alguna manera está vinculado a la pregunta que hizo el señor Miguel Ángel, sobre las curvas. Y que se habían distintas oleadas en la curva, ¿se acuerda? Y usted mostró una curva ahí, y la pregunta, que es una pregunta injusta de alguna manera, pero es preguntas que nos tocan a nosotros. La muestra de los municipios son 37, y como usted sabe, en ese momento habían como 260 municipios en Honduras. Pero hay que ser, por lo menos para especular, de qué manera cree que pueda incidir, que la muestra en realidad es que 40, estamos hablando de una muestra pequeña de todos los municipios del país en esa época. Así que es una pregunta que mejor se lo hago ahora antes de que en la tesis. Y la otra, sí, para eso son estos. La otra tiene que ver con, y yo creo que esto es más para el público no especializado, que es que me parece que merece que elabore un poco más, aunque está vinculado la pregunta con la primera que se hizo con respecto a los periódicos, creo que lo hizo el colega argentino. Me parece que merece que nos dé más detalles del trasfondo político-militar de la época, porque usted entiende, lo dijo, sí, pero la guerra civil piensa y se extiende y abarca sobre todo los norte del país. Y es decir, el Estado, los intelectuales, los políticos, lamentablemente, porque está la influencia, hay una guerra abierta, terrible, feroz. Entonces me parece que merece que tal vez aborde esa también. Gracias. Ajá. Bueno, no sé si respondo ahora. Sí, por favor. Quizá pareciera poca, por un lado. Pienso que para hacer un primer acercamiento, a que no hay todavía nada que he encontrado publicado, escrito en una tesis sobre el tema, a diferencia de otros países, por lo menos muestra de entrada que sí hubo presencia de la epidemia a nivel nacional. Porque el hecho es que no hay registros de defunciones, pero cuando no hay suficientes o no hay informes de hospitales, sí, pero cuando se comparan, por ejemplo, solo para hacer una relación en los espacios de las bananeras, que encuentro que así como las bananeras en un momento dicen en la United Fruit Company en sus informes de médicos de salud, no hay fallecidos en 1918, los registra un año siguiente. Sí aparecen, yo creo que hay más que trabajar, por supuesto, para que la muestra se vuelva más representativa. Sí puedo decir de que los espacios, incluso, aunque solo tenga por ahora, hay como algunos de esos 37 municipios, quizá unos 10 municipios representan los espacios de la bananera con los libros de defunciones, pero cuando reviso los informes de las bananeras, los de salud, ahí muestra otros municipios. Claro, no lo representa como municipios, sino como campos, como los que se atendieron en dispensarios. Entonces dice los dispensarios dónde están ubicados, en qué parte de las compañías, y eso se puede aumentar a la cantidad de población afectada en municipios que no están registrados o que no tenemos la fuente. Requiere de mayor trabajo, por supuesto, para sistematizar y hacer una data. Claro, no es de una persona, no es de un mes,
sino que también si lo hace una persona tiene que estar por lo menos un año tabulando y haciendo todo esto, solo para tener una tabla de datos más o menos en este momento, creo que lleva varios meses. Entonces habrá que construir más la información estadística para poder tener un dato más representativo, y con los informes de las compañías bananeras se puede aumentar por lo menos a la zona del Caribe. Por otro lado, estos archivos los consulté en el fondo que tiene la Iglesia de los Mormones en Family Search, que casi todos conocemos, que fueron los disponibles en línea. En el 2019 pude tener acceso a algunos archivos en las propias casas curales de las iglesias en el 2019, pero en el 2020 para acá ya es difícil, no hemos podido entrar a estos archivos, e incluso ando buscando para algunas ciudades del departamento donde era el presidente del momento, y la misma iglesia no sabe dónde están guardados. Saben que están y no están guardados. Entonces creo que hace falta más consulta de fuentes para poder tener una muestra. Con ello sí puedo decir que sí afectó por lo menos la geografía nacional, algo que no se tenía para sacar con esa percepción de que era la gripe del norte. Segundo es, en la pregunta relacionada a lo de los periódicos, como decía el doctor Miguel Ángel, claro, el periódico en el cual incluso se dio un pleito, un ahí altercado entre el mismo director del Archivo Nacional, del Hospital General y el director del periódico. Fue una discusión fuerte, porque el director, ¿quién era en ese momento? Había que ver ese análisis de quién era el director, el que elaboraba los editoriales, o era el mismo, era un intelectual muy importante, en el cual también ahí viene otro pleito. Alguien que había sido incluso secretario de la Presidencia de la República en 1907, y luego del Partido Nacional, entre ellos mismos, del Partido Oficial, perdón, y luego el doctor director del hospital, que también era un pleito político, y entonces el director del periódico sacó una nota diciendo la forma como el Hospital General trata y cómo a quienes no les da las recetas de los contagiados, que a los pobres no les da, y que saca varias notas, pero ya es un pleito entre ellos, por supuesto. Hay una discusión muy fuerte que termina incluso para septiembre, que se da un conflicto de que si hay o no presidente. El mismo director del Hospital General se convierte en diputado y en ministro de la presidencia después de la guerra de 1919. Entonces habrá que ver quiénes dirigen el periódico, no solo qué hay detrás de los mensajes que se esconde, sino también qué quieren sacar y qué no quieren sacar, por ser los intereses políticos que tienen tanto los diarios como tienen las mismas autoridades sanitarias. Bien. Juan Ignacio, adelante. Bueno, muchas gracias, Yesenia, muchas gracias por tu presentación. A mí también me llamó, igual que a Rogelio, inmediatamente la presentación de Pobres de Solemnidad. Eso es lo que es el lenguaje que utilizaba la Hermandad de Caridad de Montevideo cuando empuja la creación del primer hospital civil junto a las autoridades del Cabildo de Montevideo hacia 1787-88. Y ahora, escuchándolos y escuchando todas las preguntas y las reflexiones siguientes, me cayó la ficha de relacionar como pregunta el hecho de usar ese lenguaje de Pobres de Solemnidad tan colonial con el de Trancazo, que fue también nosología colonial, pero muy antigua, ya al menos desde el siglo XVII, y que también pervive, es decir, como si en Honduras algunos términos coloniales hubieran pervivido. En todo caso, es solo una pregunta que no tiene mucha importancia. Y lo otro que también tu presentación me hizo ver por primera vez, aunque es muy probable que haya aparecido en las otras presentaciones, la propaganda de la aspirina, porque enseguida pude razonar fácilmente que la aspirina es el único fármaco útil para un estado gripal en ese momento, probablemente todavía hoy,
porque calmaba los dos grandes síntomas de la enfermedad, la fiebre y el dolor. Y el dolor en la gripe ya sabemos que era muy intenso. Y ninguna otra medicación, ni la quinina, ni el opio, podía cubrir los dos síntomas en ese momento. Pienso que no se me pierde nada. Entonces me pregunté si, bueno, a seguir un poco más a la aspirina como fármaco que ya está en pleno uso del capitalismo, en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo occidental, cubierto por el capitalismo en ese momento, para ver si todo el mundo lo usaba, si todo el mundo lo estaba usando, si todos los países, si ya la aspirina seguramente había ingresado prácticamente a todos los países. Supongo que en la zona de ustedes en Centroamérica la aspirina había ingresado por la vía del comercio de los Estados Unidos. En nosotros, por ejemplo, no lo sé, acá en el sur, en América del Sur, pero me resultó muy interesante ese pequeño punto que es a partir de una propaganda, pero que podríamos darle un poco más de cobertura uniforme en este estudio, porque primero refrendar y que cada uno tuviera la conciencia que efectivamente los colegas, los demás colegas que después opinen si les parece pertinente, que es el único fármaco útil en este momento de la historia de la medicina hacia 1918. Entonces, lo más importante, felicitaciones y agradecimiento por tu presentación. Qué interesante también porque en este caso, Juan Ignacio, muchas gracias por toda esa observación, porque a mí me llama la atención qué es lo que están promoviendo, o sea, también. Y la aspirina parece igual que el anuncio de los refrescos, de las gaseosas, aparece en todos los días en el periódico, la aspirina. Y en el caso del médico, la receta que da el médico, que la elabora a mano, ¿verdad? Es un documento que está escrito como parte de un archivo privado, aparece, él recomienda la quinina. Y la quinina la recomienda también en los informes de la United Fruit Company. Pero a nivel comercial lo que se encuentra es la aspirina. Sí, en ese caso. Y lo otro es en esta forma de los pobres de solemnidad, que tiene que ver como tiene toda una trayectoria colonial desde el periodo colonial y se mantiene. Y luego dos cosas ahí que también van a juntarse entre la década de los 10 y los 1920. Por un lado es que a partir de 1917, también con la ley concesionaria y la reglamentación, la última reglamentación del Código Sanitario, a partir de ese año, también ese año de 1917 se oficializa mediante decretos que se consuma la quinina y como una medicina de Estado. Y luego en 1920 se vuelve a decir la quinina como una medicina de Estado, y también como parte de recomendación de los médicos de las compañías bananeras. Y por otro es que ese mismo año del 17 en adelante, previo, no solo se está promoviendo este tipo de medicamentos, sino también la llegada de los materiales de las telas metálicas, para que mediante un decreto se hace una reforma al Código Sanitario ese año del 17, y ahí se deja establecido la quinina y la tela metálica para atender los problemas de la malaria. Y todo es también como la arquitectura que está ofreciendo las compañías bananeras en los espacios del Caribe. Y lo otro es que se va fomentando todavía el discurso de los pobres. Y esto se va a ver hasta la década de los 20, y todo lo que se va construyendo a la par, los espacios de beneficencia tienen que ser para los pobres. Es más, a los pobres hay que tratarlos así hasta 1926, incluso se dice, hay que tener medicamentos para los pobres, o sea, se sigue con ese discurso. Desafortunadamente, aunque se está en un momento de la construcción de la modernidad, ¿verdad? Entrando en toda esa, y ya para 1924-26 se declara que Honduras
está entrando en una salud pública moderna porque ya está la presencia de la Rockefeller, aún así se sigue el discurso de los pobres y de solemnidad. Abel. Sí, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Listo. Espera, coloco aquí la cámara para que me vean también. Listo, quisiera hablar sobre las últimas cosas que se estaba hablando sobre la aspirina, pero hay que recordar que fue muy importante la aspirina en la pandemia de gripa de 1918 y 19. Acuérdense de la Primera Guerra Mundial en la que estamos y acuérdense que la aspirina había salido a final del siglo, o sea, tenía unos pocos años, una década ya, un poco más larga, o tal vez 20 años, pero fue involucrada directamente con toda la paranoia de la guerra, y porque era un producto alemán y Alemania era el enemigo, y hasta se acusó a la aspirina de causar la pandemia de gripa del 18. Por eso también hay esa ofensiva de la farmacéutica alemana Bayer. Nosotros llegamos en Colombia, anuncian la aspirina y la anuncian con el nombre de Trancazo, precisamente. Es una de las que va a llevar ese nombre a difundirlo por otros países que no utilizaban ese término de Trancazo. Y lo otro de la quinina sí se ve por todas partes, como es el único antifebrífugo que existe, pues se usó, pero como se ve, las medidas son más contra las enfermedades tropicales, contra los mosquitos y contra eso, por eso las mallas y la quinina, y viene otra epidemia y se la aplican también, pero no tiene pues mucha relación y ningún efecto sobre la pandemia, ¿no? La quinina. Esos son los comentarios que quería hacer sobre esos dos medicamentos. Bueno, me sumo con un comentario importante con lo que decías en relación a Alemania, la Bayer y la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, quizás un poco más, pero hasta la Primera Guerra Mundial, América Latina ve hasta con simpatía el asunto de los imperios, ¿no? Y es una noticia, es un comentario, es algo que atrae en los periódicos, y se sigue inclusive las noticias de la Primera Guerra Mundial. Estoy seguro que en la mayoría de los periódicos en América Latina tenían el mismo tono, se seguía como un libro de aventuras, ¿no? Entonces invadieron acá, pasaron allá, y el ejército y esto, y el rey de no sé qué, y el príncipe tal, y el emperador no sé cuánto. Entonces, este tipo de cosas se manejan hasta ese momento con una mirada muy exótica, ¿no? El caso con los medicamentos va más o menos por el mismo camino. No hay una conciencia muy clara de lo que representan como, desde luego, industria farmacéutica ni elemento de consumo, y en todo caso, tampoco hay una mayor claridad en lo que la medicina significa en relación con los medicamentos, ¿no? Y vemos, además, este tipo de propaganda, de lanzamiento de los medicamentos, muy a tono inclusive con toda la simbología occidental y europea. Yo creo que en ese caso, siguiendo de cerca el problema de los medicamentos y el consumo y la introducción del medicamento en América Latina, seguimos de cerca también algunas de las enfermedades y sus problemas. Pienso solamente para cerrar lo que representaban los polivitamínicos, ¿no? En esa época, como incluso no solo como un alimento para niños, sino como un reconstituyente de hombres, ¿no? De virilidad, inclusive, y que estaban asociados a problemas de salud, es decir, a reconstitución de la salud en ciertas franjas etarias y sobre todo en lo masculino. Y en el caso de la aspirina, especialmente, yo creo que hasta este momento no se le veía muy bien cómo promocionar, o sea, ¿para qué sirve, no? Sirve para muchas cosas, y creo que ahí finalmente consiguió su camino de promoción, en todo caso. Si nos dedicásemos a coleccionar los recortes de periódico que la promocionaban, seguramente tendríamos
aspectos muy interesantes de cada país de cómo se proyectó la aspirina en el contexto de la pandemia, y sería inclusive hasta bien simpático de comparar. Yesenia, ¿quieres agregar algo más? Bueno, solo agradecerles a ustedes por la invitación al proyecto y además agradecer también todos los comentarios y las preguntas, porque esto ayuda a poder darle más norte al mismo proyecto y además a poder indagar más las fuentes. Muchas gracias por el espacio y por estar aquí. No, todo lo contrario, gracias a ti. Y como gracias. Y como lo venimos comentando con cada una de las exposiciones, pues se nos va ensanchando el tema, sus problemas y todos los derroteros analíticos y metodológicos que vamos cubriendo y descubriendo con este trabajo. Parece increíble todo lo que hemos avanzado en calidad y cantidad y todo lo que nos queda por delante en los meses por venir en las próximas exposiciones. Bueno, decirles que llamamos la atención sobre que la próxima, 29 de junio, es la de Adrián, con relación a Argentina, una de las exposiciones que seguramente nos dejará una gran cantidad de lecciones al respecto. Y nada, antes de despedirnos, un detalle importante. Como habrán notado, efectivamente, la actualización de la aplicación da algunos inconvenientes. Cuando les anuncie por correo que les envío los enlaces, etcétera, si en un par de días no les han llegado, por favor, me lo hacen saber para volver a enviarlo individualmente, de manera que todos lo tengamos al momento de conectarnos y no pase lo que pasó hoy, que varios quedaron por fuera un buen rato hasta que tuve que reenviarlo individualmente. Así que bueno, nada, gracias Yesenia, gracias a todos, a los invitados, a los de siempre y a los invitados de Yesenia. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego y gracias a todos.